Hola, antes de empezar, una invitación muy rápida. Suscríbanse al canal El Libro Podcast para que encuentren más análisis a fondo como este. Bien, hoy vamos a sumergirnos en un clásico del siglo XX que es verdaderamente único. Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. La premisa es fascinante. Estamos leyendo la correspondencia privada de un diablo veterano de alto rango llamado Scrútopo. Y él le escribe a su sobrino, Orugario, que es un tentador novato, está en su primera misión, digamos. Y el objetivo de estas cartas es muy claro: instruir al joven diablo sobre las mejores técnicas para asegurar la condenación de un alma humana. A esta alma se refieren como el paciente. Exacto. Así que nuestra misión hoy es explorar, a través de esta perspectiva totalmente invertida, las agudísimas observaciones de Lewis sobre la naturaleza humana, la tentación, la psicología. Es un vistazo a nuestras luchas diarias, pero desde el punto de vista del adversario. Y es crucial entender el simbolismo de Lewis desde el principio. Él no imagina el infierno como el lugar de fuego y tridentes. No, para nada. Es más bien una burocracia vasta, asfixiante y totalitaria. Scrútopo es un subsecretario en esta maquinaria. Lewis explica en la introducción que eligió este símbolo porque sentía que el mayor mal de su época se concebía en oficinas. Claro. Oficinas limpias, bien iluminadas. Exacto. Por hombres de cuello blanco. Y la relación entre los diablos no es de camaradería, para nada. Es de competencia y miedo. Se rige por el principio de el perro se come al perro. Su motivación no es un mal abstracto, sino un hambre espiritual. Un hambre. Sí, el deseo de absorber, de consumir y anular la individualidad de otros, tanto de los humanos como incluso de otros diablos. Entonces, ¿cómo empieza el ataque? La primera carta es brillante. Scrútopo le dice a su sobrino que no pierda el tiempo con argumentos. Totalmente. Su consejo es: no intentes demostrar que el materialismo es verdadero. Mejor haz que el paciente piense que es fuerte o valiente, o la filosofía del futuro. La clave es la jerga, entonces, no la razón. Justo. Y la táctica maestra es apelar a lo ordinario, a la vida real. Cuenta esta anécdota, ¿no?, de un ateo que está leyendo en una biblioteca y empieza a dudar de su ateísmo. Un momento de claridad. Sí, pero en lugar de discutir, Scrútopo simplemente le sugiere que es hora de comer. Y una vez en la calle, el ruido de un autobús, un vendedor de periódicos, eso es suficiente. Suficiente para convencer al hombre de que sus pensamientos profundos serán solo aberraciones de la mera lógica. Fíjate, lo que es fascinante aquí es la crítica a la superficialidad intelectual. Lewis sugiere que la mente moderna está tan llena de filosofías incompatibles que ya no se pregunta, ¿es esto cierto? Sino, ¿es esto moderno? ¿Es práctico? ¿Es anticuado? Exacto. La estrategia es mantener la atención del humano fija en el flujo de experiencias sensoriales inmediatas. Es evitar a toda costa que se haga preguntas fundamentales. Es la victoria de la distracción. Totalmente. Sobre la reflexión. Pero el paciente se convierte al cristianismo. Orugario falla. Y Scrútopo, furioso, le da nuevas instrucciones. Y una de las más importantes, creo yo, es la de explotar la decepción. Sí, el anticlímax. El paciente tiene una idea idealizada muy gráfica de los cristianos, ¿no? Con togas, sandalias. Casi de película. Exactamente. Y Scrútopo le aconseja a Orugario que se enfoque en los vecinos reales de la iglesia, la gente común y corriente. Y cita ejemplos: que uno desafine al cantar, que otro tenga botas que rechinan o papada. Claro. La idea es que el paciente piense: si esta gente tan ridícula es cristiana, su religión debe ser también ridícula. Esto marca una etapa clave que Lewis llama desilusión. Y ocurre en todo esfuerzo humano, cuando el enamoramiento da paso a la convivencia diaria. O cuando el interés por un tema se convierte en estudio riguroso, en el trabajo duro. Justo. Desde la perspectiva del enemogo, o sea, de Dios, superar esta fase de aridez sin el apoyo de la emoción inicial es lo que fortalece al individuo, lo hace menos dependiente de los sentimientos y, por lo tanto, más difícil de tentar. Es una etapa de gran peligro, pero también de gran oportunidad para ellos. Y la estrategia se vuelve aún más personal,
más sutil. Se enfoca en las relaciones más cercanas, como la que tiene con su madre. Sí, aquí el consejo es mantener la atención del paciente en su vida interior, que se analice a sí mismo por horas. Pero sin notar los defectos obvios, que todos a su alrededor ven. Exacto. Y hasta la oración por su madre debe ser corrompida. Scrutopo le instruye. Asegúrate de que sus oraciones sean siempre muy espirituales. Muy espirituales, ¿a qué se refiere? Que se preocupe por el alma de ella, y nunca, pero nunca, por su reuma. O sea, la idea es que, al rezar por el alma de su madre, el paciente en realidad se concentre en los pecados que él cree que ella tiene. Que casualmente son las cosas que a él le molestan de ella. Exactamente. La oración se convierte en un pretexto para el rencor. El paciente termina rezando por una versión imaginaria y negativa de su madre, lo que le permite seguir tratándola mal en la vida real sin sentir culpa. Es perverso. Y Lewis también señala esa dinámica del doble patrón, ¿no? Sí. El paciente exige que sus propias palabras se tomen, literalmente, de la forma más generosa posible, pero interpreta las de su madre con la máxima sensibilidad al tono, a la intención oculta, asegurándose de sentirse siempre ofendido. Y siempre inocente. Siempre. Y esta desviación se aplica a la oración en general, no solo con la madre. Scrutopo aconseja desviar la atención del paciente de Dios hacia sí mismo. El mismo truco. Por ejemplo, cuando intente pedir caridad, que en su lugar intente producir en sí mismo sentimientos caritativos. Ah, claro. Y entonces el éxito de la oración se mide por el sentimiento que logró, no por la conexión real. Y si no siente nada, cree que ha fracasado. Es sutil, pero devastador. Uno de los conceptos psicológicos más profundos del libro es la ley de la ondulación. Lewis postula que los humanos, al ser mitad espíritu y mitad animal, vivimos en un estado de fluctuación constante. O sea, no somos planos. Para nada. Nuestras emociones, el interés en el trabajo, los afectos, todo pasa por cimas, que son periodos de riqueza emocional, y por cimas, que son periodos de sequía, de apatía. Y aquí viene lo contraintuitivo. Scrutopo revela que el enemigo, Dios, valora más las cimas que las cimas. Sí, eso parece ir en contra de toda lógica. ¿Por qué? Porque es en esos momentos de aridez cuando un humano obedece por pura voluntad sin sentir ninguna recompensa emocional. Es ahí cuando se convierte en la criatura que Dios desea. La lealtad en la sequía vale más. Mucho más. Entonces, la instrucción de Scrutopo es clara. Explotar esas cimas. Primero, con tentaciones sensuales, porque la resistencia es menor cuando el mundo interior del humano es, y cito, gris, frío y vacío. Busca llenar ese vacío. Exacto. Y segundo, atacar la fe. Hacerle creer al paciente que su fase religiosa está terminando. Usando palabras como adolescente o ya supere todo eso. Justo, para que no piense en términos de verdad o falsedad, sino de modas pasajeras. Y la corrupción no se detiene en los vicios, se extiende a las virtudes. El ejemplo de la humildad es, bueno, es brillante. Es una trampa psicológica casi perfecta. ¿Cómo funciona? La táctica es atrapar al paciente en el momento en que es genuinamente humilde y susurrarle al oído la reflexión. Caramba, estoy siendo humilde. Y ahí se acabó. ¿Se acabó? Inmediatamente aparece el orgullo por la propia humildad. Y si intenta reprimir ese orgullo, se le hace sentir orgulloso de su intento en un ciclo casi infinito. Es una trampa mental. Totalmente. Y por eso Lewis define la verdadera humildad no como tener una mala opinión de uno mismo, sino como el olvido de sí mismo, algo que esta táctica impide por completo. Increíble. Bueno, al final de las cartas la situación del paciente se vuelve crítica por la guerra. Hay ataques aéreos en su ciudad. Y Scrutopo, sorprendentemente, le ordena a Urugario que mantenga al paciente vivo a toda costa. Parece un error, ¿verdad? Pero tiene su lógica. Explica que la muerte en ese momento con su fe fortalecida significaría perderlo para siempre. Lo salvaría. Sí, la verdadera mundanidad, la que ata un alma a la tierra, es obra del tiempo, los largos y monótonos años de prosperidad o adversidad. La rutina es el arma más potente. Mucho más que una crisis. Pero la estrategia falla. El paciente muere durante un bombardeo y su alma se salva. La última carta es una explosión de furia. Una furia y un hambre absolutos.
El tono afectuoso de «mi querido orugario» se transforma por completo. Scrutopo revela su verdadera naturaleza. Siempre te he deseado, como tú me deseabas. La diferencia estriba en que yo soy el más fuerte, un bocado tan exquisito como cualquier otro. Ahí está. La amenaza que mencionamos al principio se vuelve real. Y describe con una rabia increíble el momento de la liberación del alma. Dice que se quita sus luchas terrenales como si se le hubiese caído una costra de una antigua herida. Y el alma se encuentra con los seres espirituales y con Dios. Y no los ve como extraños, sino con un profundo reconocimiento, como si siempre los hubiera conocido. Mientras, Scrutopum, transformado en un miriápodo por la rabia, promete devorar a su incompetente sobrino. Este final es clave. Revela la tesis central de Lewis. El mal es, en última instancia, una contradicción. No puede crear, solo consumir. Su aparente poder se basa en el engaño, la distorsión, y cuando se enfrenta a la realidad, colapsa en una furia impotente y autodestructiva. El infierno al final se consume a sí mismo. Exactamente. Cartas del Diablo a su sobrino nos deja con una visión muy poderosa. La gran batalla espiritual no se libra necesariamente en actos heroicos o pecados espectaculares. Sino en los pequeños pensamientos, las irritaciones diarias, las distracciones mundanas y la sutil perversión de nuestras mejores intenciones. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si estas tácticas de distracción, de orgullo sutil y de explotación de nuestros estados de ánimo son tan efectivas, ¿cuál aspecto de nuestra vida moderna, tan llena de ruido y novedades, podría ser hoy el campo de juego más fértil para un tentador? ¿Qué otro libro te gustaría que resumiéramos? Déjanos saber en los comentarios.